Vamos a trabajar un poquito sobre conocimiento en herramientas CASE y sus principales usos. Entre ellos vamos a ver casi todo lo que se puede aplicar para el desarrollo de software en cada una de las fases del desarrollo, y entre ellos vamos a llegar a la parte donde nos interesa, que es la parte de conocer algunas herramientas que se pueden utilizar. Pues bueno, aquí vemos en el tema herramientas CASE, principales usos. Las herramientas CASE son aplicadas. A ver, permítanme un segundo porque no he puesto a grabar. Vamos a esperar a que trabaje en la grabación. Listo. Muy bien. ¿Dónde quedó? Acá. Muy bien. Las herramientas CASE son aplicadas en diferentes etapas del desarrollo de software, principalmente para mejorar la calidad del software producido, reducir su costo, aumentar en su eficiencia y la efectividad, entre otros beneficios. Según afirma María Mercedes Márquez Andrés, el uso de las herramientas CASE pueden mejorar la productividad en el desarrollo de una aplicación de base de datos o de cualquier desarrollo de software que pudiésemos nosotros implementar. Y por productividad se entiende tanto la eficiencia en el desarrollo como la efectividad del sistema desarrollado. La eficiencia se refiere al coste, tanto en tiempo como en dinero, de desarrollar la aplicación, y la efectividad se refiere al grado en el que el sistema satisface las necesidades de los usuarios. Recuerden ustedes que cuando nosotros vamos a desarrollar una aplicación, el cliente nos dio unos requerimientos que debemos de poder cumplir, posiblemente no al 100%, porque hay cosas que, de acuerdo a la forma de desarrollo o al prototipado que se realizó, se puede cumplir la gran mayoría de los requerimientos que el cliente ha solicitado. Posiblemente, basado en alguna situación tecnológica, no todos se puedan cumplir. Aquí, para obtener una buena productividad, debemos de subir el nivel de efectividad para que pueda ser esto importante, aumentar la eficiencia. De acuerdo a Márquez Andrés en 2001, las herramientas CASE se pueden clasificar según el uso que tengan. Existen una gran variedad de ellas. A continuación se describen algunas de ellas. Tenemos herramientas de la ingeniería de la información. Su objetivo es representar los objetos de datos de los negocios, sus relaciones, y ayuda a comprender mejor la forma en que fluyen estos objetos de datos entre distintas zonas de negocio en el seno de la compañía. En algún momento ustedes ya han utilizado alguna herramienta para poder diseñar un modelado de datos, dependiendo del gestor de base de datos o el sistema con el cual estén diseñando el modelo de datos. Puede ser un diagrama OML de modelado de datos, o incluso podrían estar utilizando una herramienta, por ejemplo, como MySQL Workbench, para poder hacer el modelado del diagrama relacional y puedan generar un modelo o un diseño. También tenemos herramientas para modelado de procesos y herramientas de administración. Estas son usadas para representar los elementos claves del proceso. También pueden proporcionar vínculos con descripciones de procesos que ayuden a quien estén implicados en el proceso para comprender las tareas que se requieren para llevar a cabo este proceso. Tenemos herramientas de planificación de proyectos. Prácticamente estas herramientas nos ayudan en la estimación del esfuerzo del proyecto y los costos del software. Calculan el esfuerzo estimado, la duración del proyecto y el número recomendado de personas que deben participar en el proyecto. También ayuda con la planificación de proyectos. Estos van a permitir capacitar a los administradores para definir todas las áreas del proyecto. La estructura de desglose de tareas para crear una red de tareas, y estas se pueden representar
las interdependencias entre tareas y poder modelar la cantidad de paralelismo que sea posible para este proyecto. Recuerden que es importante llevar un control o una planificación en el desarrollo del proyecto, lo cual nos va a ayudar a saber en qué momento cierto capital humano o recursos humanos, e incluso recursos financieros, puedan ser utilizados para llevar a cabo cada una de las fases del desarrollo de un proyecto específico. Tenemos herramientas de análisis de riesgos. Estas buscan capacitar al administrador del proyecto para construir una tabla de riesgos proporcionando una guía detallada en la identificación y análisis de riesgos que se puedan presentar durante el desarrollo de nuestro proyecto. Y muchas veces estos riesgos van a ser detectados o en cierta forma identificados de acuerdo a los requerimientos funcionales que nos pueda solicitar el cliente, y puede implicar incluso que se pueda retrasar el proyecto por la falta la compra de una licencia de algún software que se requiere para la programación, o la falta de capacitación del personal, porque se va a implementar un software que requieren que personal esté calificado para desarrollarlo. Y si no lo tenemos, vamos a tener uno que está buscando para contratar a esta persona o capacitar al personal que ya tenemos, lo que le puede implicar un poco de retraso en el desarrollo del proyecto. Hay muchas características o situaciones que pueden ser de riesgo en el momento del desarrollo de software. También tenemos lo que son las herramientas de administración de proyecto. Estas van a ayudar a la planificación del proyecto, y el plan de proyecto debe seguirse y poder monitorizarse de forma continua. El gerente debe utilizar las herramientas que recojan métricas que en la última instancia proporcionen una indicación de la calidad del producto de software. Estas herramientas suelen ser extensiones de herramientas de planificación de proyectos. También vamos a encontrar herramientas de seguimiento de requisitos. Su objetivo es proporcionar un enfoque sistemático para el aislamiento de requisitos, comenzando por las especificaciones del cliente. Las herramientas de trazado de requisitos típicos combinan una evaluación de texto por interacción humana con un sistema de gestión de base de datos que almacena y permite categorizar todos y cada uno de los requisitos del sistema que se analizan a partir de la especificación original. Tenemos herramientas de métricas y gestión. Las métricas del software mejoran la capacidad del administrador para controlar y coordinar el proceso del software, y la capacidad del ingeniero para mejorar la calidad del software que se produce. Estas herramientas utilizan un sistema experto para sugerir el orden en el que deben de llevar a cabo un proyecto. Tenemos también lo que son herramientas de documentación. Las herramientas de producción de documentos y autoedición prestan su apoyo a casi todos los aspectos de la ingeniería del software y representan una importante oportunidad de aprovechamiento para todos los desarrolladores del software. Las herramientas de documentación suponen una oportunidad importante para mejorar la productividad. Aquí vamos a lo que es herramientas de software de sistema. Case es una tecnología de estaciones de trabajo, por tanto, el entorno Case debe adaptarse a un software de sistema en redes de alta calidad, al correo electrónico, a los boletines electrónicos y a otras capacidades de comunicación. Esto va a permitir que todo el control del proyecto sea más efectivo, se pueda llevar un poco mejor la productividad en todos los aspectos del desarrollo del software, se permita tener una mejor comunicación referente a los procesos que se están llevando a cabo, y emitir datos que nos puedan permitir saber en qué estatus están desarrollándose los
cada uno de los cambios, modificaciones o etapas del desarrollo del software. Tenemos también lo que son las herramientas de control de calidad. La mayor parte de las herramientas CASE que afirma que tiene como principal interés el control de la calidad son en realidad herramientas métricas que hacen una auditoría del código fuente para determinar si es justa o no a ciertos estándares de lenguaje. Otras herramientas extraen métricas técnicas como base para medir la calidad del software que se está construyendo. Aquí tenemos lo que son las herramientas de gestión como bases de datos. El software de gestión de bases de datos sirve como fundamentos para establecer una base de datos case. Dado el énfasis acerca de los objetos de configuración, las herramientas de gestión de base de datos para case pueden evolucionar a partir de los sistemas de gestión de base de datos relacionales para transformarse en un sistema de gestión de base de datos orientada a objetos. Tenemos lo que es herramientas de codificación de cuarta generación, los sistemas de consulta de base de datos, los generadores de código y los lenguajes de cuarta generación han cambiado la forma en la que se desarrollan los sistemas. Idealmente, estas herramientas de generación de código no solo producen la descripción de un sistema operativo, sino que también ayudan a verificar la corrección del sistema, de la especificación del sistema, de tal forma que la salida resultante satisfaga los requisitos del usuario. Los lenguajes de cuarta generación se usan ampliamente en aplicaciones de sistemas de información. Aunque los lenguajes de cuarta generación, los generadores de código y los generadores de aplicaciones permiten que a un ingeniero de software especifique un sistema a nivel muy alto de abstracción. Cada una de estas herramientas difiere en aspectos importantes. Y aquí pasamos a la parte que nos interesa un poquito en relación a esto, que son las herramientas de mantenimiento. Prácticamente estas abarcan una actividad que actualmente ocupa aproximadamente el 70% del esfuerzo total dedicado al software. Las herramientas de mantenimiento pueden subdividirse de la siguiente forma: herramientas de ingeniería inversa a especificaciones, herramientas de reestructuración y análisis de código y herramientas interactivas de reingeniería de sistema. Estas herramientas están limitadas a lenguajes de programación específicos y requieren cierto grado de interacción con el ingeniero de software. Luego vamos a encontrar herramientas de gestión de configuración de software. Estas pueden ofrecer su asistencia en las 5 tareas principales de la gestión de la calidad del software: identificación, control de versiones, control de cambios, auditoría y contabilidad de estados. La base de datos CASE proporciona un mecanismo para identificar todos los elementos de configuración y relacionarlo con todos los elementos. Un acceso sencillo a los elementos de configuraciones individuales facilita el proceso de auditoría. Las herramientas de comunicación CASE pueden mejorar enormemente la contabilidad de estados, ofreciendo información acerca de los cambios a todos aquellos que necesitan conocerlos. Por ejemplo, pues durante cada una de las etapas del desarrollo de software o de ya la parte del mantenimiento de software, se requiere que el personal sepa cuáles son los cambios que se están realizando o se van a realizar y en qué procesos van a intervenir para poder desarrollar las modificaciones o los test unitarios que vamos a tener que implementar para poder llevar a cabo el control o el desarrollo de todo el software que estamos nosotros ya sea desarrollando o dándole mantenimiento. Luego también tenemos herramientas de análisis y diseño. Estas van a permitir capacitar al ingeniero del software para crear modelos del sistema que haya que construir. Los modelos contienen una representación de los datos, de la función y del comportamiento prácticamente en el nivel de análisis, así como caracterizaciones del diseño de datos, todo el diseño de la arquitectura, procedimientos e interfaces de usuario. Al efectuar una comprobación de la consistencia y validez del modelo, las herramientas de análisis y diseño proporcionan al ingeniero de software
un cierto grado de visión en lo tocante a la representación del análisis y le ayudan a eliminar errores antes de que estos se propaguen al diseño, o lo que es peor, a la propia implementación del desarrollo. Estas herramientas nos van a permitir a nosotros poder diseñar todo un software, hacer el análisis, hacer el diseño, posiblemente detectar desde el diseño que estamos desarrollando los posibles errores que pudiesen existir y poder hacer las mejoras previas a poder codificar el software. Pues si no hacemos las modificaciones y dejamos pasar el tiempo y no se hace un análisis de lo que se está desarrollando previo a la codificación, podríamos codificar un software que se va a implementar de una forma errónea y estos errores pueden llegar hasta el cliente final. Y lo que no queremos es que el cliente final pues pueda experimentar problemas con el software y en algún momento nos va a solicitar cambios que pueden ser muy costosos. También tenemos lo que son herramientas de desarrollo y diseños de interfaz. Pues prácticamente estas son un conjunto de primitivas de componentes de programas tales como menú, botones, estructuras ventana, iconos, mecanismos de desplazamiento, controladores de dispositivos, entre otras. Aquí ustedes han utilizado herramientas como para diseñar mockups de las interfaces de usuario o otro tipo de herramientas que les permitan diseñar efectivamente una interfaz, una experiencia de interfaz de usuario bastante adecuada para poder implementar en el desarrollo del software que ustedes están desarrollando. También tenemos lo que son herramientas de generación de prototipos. Se pueden utilizar toda una gama de herramientas de generación de prototipos. Los generadores de pantalla permiten al ingeniero de software definir rápidamente la disposición de pantalla para aplicaciones interactivas. Otra herramienta de prototipos case más sofisticadas permiten la creación de un diseño de datos acoplado con las disposiciones de la pantalla y a los informes simultáneamente. Muchas herramientas de análisis y diseño proporcionan extensiones que ofrecen alguna opción de generación de prototipos. Por último, una gama de herramientas de cuarta generación poseen también características de generación de prototipos. Aquí pasamos a lo que son las herramientas de programación. Estas abarcan los compiladores, editores y depuradores que están disponibles para prestar su apoyo en la mayoría de los lenguajes de programación convencionales. Además, los entornos de programación orientados a objetos, los lenguajes de cuarta generación, los entornos de programación gráfica, los generadores de aplicaciones y los lenguajes de consulta de base de datos residen también en esta categoría. Tenemos lo que es herramientas de integración y comprobación. En su directorio de herramientas de comprobación de software, Software Quality Engineer define las siguientes categorías de herramientas de comprobación. Tenemos lo que son herramientas para adquisición de datos, para medida estática, medida dinámica, simulación, administración de comprobaciones, herramientas de funcionalidad cruzada. Estas deberían tenerse en cuenta en cuenta que muchas de las herramientas de comprobación poseen características que abarcan dos o más de las categorías anteriores. Luego vamos a tener lo que son herramientas de reingeniería. La categoría de herramientas de reingeniería pueden subdividirse en las siguientes funciones. Herramientas de ingeniería inversa para producir especificaciones, herramientas de reestructuración y análisis de código, herramientas de reingeniería para sistemas en línea. Las herramientas de ingeniería inversa y progresiva de la próxima generación harán un uso mayor de técnicas de inteligencia artificial, aplicando una base de conocimientos que se específica del dominio de la aplicación, es decir, un conjunto de reglas de descomposición que se aplicarían a todos los programas de una cierta zona de aplicación, tal y como el control de fabricación o la aviónica de un avión. El componente de inteligencia artificial asistirá en la descomposición y reestructuración del sistema, pero seguirá requiriendo una interacción con un ingeniero de software a lo largo del ciclo de la reingeniería. Todas estas herramientas facilitan la elaboración o desarrollo de software de mejor calidad, pues están diseñadas para
que los diseñadores, desarrolladores, jefes de proyecto cuenten con una estructura ordenada para cada etapa del desarrollo. Hasta aquí, estas son las descripciones de las diferentes herramientas case que podemos utilizar y en cada una de las etapas del desarrollo de software. Ahora veamos algunos ejemplos de herramientas case. Tenemos lo que es la herramienta Erwin. Es una herramienta de diseño de base de datos. Esta brinda productividad en diseño, generación y mantenimiento de aplicaciones. Más que una herramienta de dibujo, Erwin automatiza el proceso de diseño de una manera inteligente. Por ejemplo, Erwin habilita la creación de un diccionario de atributos reusables, asegurando la consistencia de nombres y definiciones para bases de datos como Oracle, SQL, Sysbase, DB2 e Informix. Luego tenemos otra herramienta llamada ACCase. ACCase es el centro de productos para procesos, modelamiento de datos y eventos e ingeniería de base de datos. Esta va a permitir capturar los detalles de diseño de un sistema y comunicar las ideas gráficamente. Estas se pueden utilizar con Oracle, Paradox, Postgres, SQL Base, SQL Server, Sysbase y Whatcom. Luego vamos a tener otra herramienta que es la de Oracle Designer. Es un juego de herramientas para guardar las definiciones que necesita el usuario y automatizar la construcción rápida de aplicaciones tipo cliente-servidor, flexibles y gráficas. En el lado del servidor, Oracle Designer soporta la definición, generación y captura de diseño de los siguientes tipos de base de datos por conexión nativa de Oracle, por conectividad ODBC, Oracle 7 o versiones más actualizadas, Personal Oracle Lite, RDB, ANSI 92, DB, Microsoft Visual Structure y Microsoft SQL Server, Sysbase, Oracle Designer soporta las siguientes metodologías: desarrollo rápido de aplicaciones. Aquí esta herramienta nos puede, ya en base a lo que es la base de datos que nosotros tengamos o el modelo de datos que nosotros hayamos diseñado, en alguna de esos tipos de base de datos, podemos nosotros generar una aplicación prácticamente para que ustedes, usando el modelo de datos, puedan realizar todos los formularios, reportes que se requieren para la aplicación. También podemos tener lo que es la ingeniería de información, el modelado asistido de procesos, captura de diseño asistido. Por ejemplo, para aplicaciones web, un tipo de aplicación para desarrollo rápido de aplicaciones es una herramienta llamada ScriptCase, que actualmente es una de las herramientas que se pueden utilizar para desarrollar aplicaciones rápidas y con el lenguaje de programación PHP, y puede utilizar bases de datos de MySQL, MariaDB, Postgres, Firebird y otros servidores como SQL Server, Oracle, etcétera, y permite también desarrollar aplicaciones web con la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones y tener toda la aplicación desarrollada en el menor tiempo posible, pero ya basado en lo que es el modelado de datos que ya tengamos. De ahí también tenemos otra herramienta llamada Power Designer. Es una suite de aplicaciones de PowerSoft para la construcción, diseño, modelado de datos a través de diversas aplicaciones. Es la herramienta para el análisis, diseño inteligente y construcción sólida de una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y conceptual, que dan a los desarrolladores de aplicaciones tipo cliente-servidor la más firme base para aplicaciones de alto rendimiento. Esta suite cuenta con los siguientes productos: Power Designer, Process Analyst, Power Designer, Data Architect, Power Designer, App Modeler, Power Designer, Warehouse Architect, Power Designer, MetaWorks, Power Designer Viewer. Estas son las herramientas que puede traer esta suite de Power Designer. Luego tenemos lo que es el System Architect,
que posee un repositorio único para integrar todas las herramientas y metodologías usadas en la elaboración de los diagramas. El sistema Architect conecta directamente al diccionario de datos, los elementos asociados, comentarios, reglas de validación, normalización, etcétera. Posee un control automático de diagramas y datos, normalizaciones y balanceo entre diagramas padre e hijo. Es una herramienta creada específicamente para arquitectura cliente-servidor, por eso posee control total de versiones y de acceso, así como la administración completa de múltiples equipos de desarrollo. También tenemos lo que es el Microsoft Project, que es un software de administración de proyectos diseñado y desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto, analizar carga de trabajo, permite el aprendizaje rápido con el planteamiento y la administración guiados. Tenemos otra herramienta llamada GDeveloper. Este es un entorno integrado desarrollado por Oracle. Trabaja con la ingeniería inversa, es decir, primero se crea el código y después el diagrama. Es un software propietario pero gratuito desde 2005. Sus características principales, netamente desarrollado es para el lenguaje Java. Posee diagramas de clase. UML funciona con los siguientes sistemas operativos: Windows, Linux, MacOS, que es los sistemas operativos que son más utilizados a nivel empresarial. Hasta aquí podemos conocer algunas de las herramientas que podemos nosotros utilizar para el modelado de un software. Ahora, hay una herramienta que a lo mejor ya la han escuchado o a lo mejor la hayan utilizado en algún momento, que nos puede servir a nosotros para llevar un control de el mantenimiento de software. Voy a poner aquí en pantalla esta información. Voy a pasar a la Wikipedia. Prácticamente esta herramienta se llama Bugzilla. Es una herramienta basada en web y es para el seguimiento de errores. Originalmente fue desarrollado y usada por el proyecto Mozilla. Fue lanzado como software de código abierto por Netscape Communication en 1998. Mozilla ha sido adoptado por una variedad de organizaciones para su empleo en el seguimiento de defectos de errores, tanto para software libre o para software propietario. Su licenciamiento es bajo licencia pública de Mozilla. Permite organizar en múltiples formas los defectos de software, permitiendo el seguimiento de múltiples productos con diferentes versiones, a su vez compuestos de múltiples componentes. Permite además categorizar los defectos de software de acuerdo a su prioridad y gravedad, así como asignarles versiones para su permiten hacer comentarios por propuestas de
Jóvenes, una disculpa, se me interrumpió el internet. ¿Hasta dónde se quedaron? ¿Hasta dónde nos quedamos, chicos? ¿Hasta dónde escucharon o vieron la presentación? No sé, Carlos, pero ya volví a apagar el tile y volví a prenderlo. Y pues le apreté aquí y allá. Y ya, pues. ¿Escucharon lo que les comenté sobre Buxila? Sí. Ok, bueno, no nos quedamos tan atrás. Esos problemas de desconexión de internet se han vuelto comunes últimamente. Igual en la clase de ayer se me desconectó, se me interrumpió el servicio. Pero bueno, vamos a ver, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, por lo que me están comentando en el chat de la sesión, los ejemplos de herramientas Case nos quedamos ahí, o si se vieron todos los ejemplos de herramientas Case. Díganme. Sí se vieron todos, entonces. Gracias, Francisco. Pues entre las herramientas o más bien una de las herramientas adecuadas para lo que es el mantenimiento de software o llevar un control de todos los defectos y poder saber el estatus de mejora o reparación de la aplicación, pues puede ser la herramienta Buxila. Es una herramienta que nos puede apoyar para el control, delegar a un desarrollador los cambios posibles que se tengan que realizar y de ahí podamos poder trabajar con los defectos que tengamos en el software, controlarlos, llevar un control de estatus sobre cada uno de las correcciones, verificar los ejemplos de la solución que se están trabajando y programar los tests que se tienen que llevar a cabo para para la presentación. Pues bueno, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ok, la página oficial de Buxila es esta de buxila.org. Desde aquí podemos descargar la versión de Buxila e instalarlo en un servidor web que nosotros tengamos con soporte de servidor de base de datos MySQL. Prácticamente, si ustedes tienen SHAM, WAM o LAM instalado, lo pueden utilizar para poder trabajar. Vamos a ver, se los voy a pasar por el chat de la aplicación. Esta es la página oficial de buxila.org. Desde aquí ustedes pueden ir al apartado de descarga y hacer el proceso de descarga e instalación de la aplicación. Ahí aquí tienen las versiones, el manual de descarga. Aquí está la versión que es la 5.0 de aquí es la versión más estable. Pueden ustedes descargarla y poderla trabajar para que lo puedan colocar en un servidor web.
Por ejemplo, yo tengo Sham instalado. Dentro de Sham puedo colocar la carpeta de instalación de este software. Puedo utilizar la guía de instalación. Esta guía de instalación me va a permitir seguir paso a paso la forma en la cual debemos instalar el software de Bugzilla y poder llevar a cabo nuestra instalación de software. Pues ustedes ya deberían escoger cómo van a instalar su herramienta y poderla utilizar como un software case. Ahora, no es el único software que puede existir, hay otro software que ustedes pueden utilizar, nada más que tendrían ustedes que ver que puedan instalarlo, que no tengan problemas de licenciamiento o cosas así, porque hay software que es comercial y hay software libre. En este caso, el de Bugzilla, pues es un software libre que ustedes pueden utilizar para poder instalar. Aquí en la guía de instalación, pues si ustedes tienen una MacOS o una Apple, una Macintosh, perdón, o una Mac, o si están trabajando con Windows o si prefieren trabajar con Linux, aquí tienen la guía de instalación para poder trabajar. Si ustedes están instalando en Windows, pues pueden usar esta guía que les va a permitir hacer la instalación de su proyecto de Bugzilla y poderlo utilizar como software case para el control de errores. No quiere decir que sea exactamente este que quieran usar. Si ustedes ya conocen otro o están trabajando con alguna otra versión, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero sí es importante que puedan llevar a cabo el uso de una herramienta case que les permita llevar el control de todos los defectos que van a encontrar y con el cual van a dar mantenimiento al software que ustedes van a utilizar. Aquí viene toda la guía y las dependencias que van a requerir. Aquí, si tienen Sham, aquí les explica cómo hacer la instalación del servidor web y cómo poder trabajar con la instalación del paquete de Bugzilla como el que tenemos aquí. Yo voy a abrir el documento. Este documento o paquete que está comprimido lo podemos nosotros abrir y desde este punto podemos colocarlo en lo que es el servidor web que vamos a trabajar y desde ahí hacer la instalación del paquete. Bien, preguntas, chicos. ¿Preguntas en relación al tema? No, profe. ¿Se entendió cómo podemos utilizar diferentes herramientas para todo el proceso de desarrollo de software? Muy bien, entonces, vamos a otro punto de lo que es el tema de la unidad que estamos viendo. Debemos de ver algo sobre lo que es la estimación de los costos de mantenimiento. Voy a hablar muy general en relación a la estimación de costos y todo esto se puede llevar a la parte del desarrollo de software o mantenimiento de software. Ahí es donde está. Estimación del costo del software. Vamos a ver esta parte. Verifiquen si, díganme si ya se está viendo la presentación. Sí, sí está viendo. Ok, vamos a ver esta parte de la estimación del costo del software. Bien, cualquier cosa que necesites cuantificar debe ser medido y de alguna forma es superior a no medirlo del todo. Tom Hill. Ahí ya me fui hasta atrás.
¿Qué es un proyecto de sistema o software? Es el proceso de gestión para la creación de un sistema de software, la cual encierra un conjunto de actividades, una de las cuales es la estimación. En el ámbito del software, nosotros debemos de desarrollar algunas funciones, determinar rendimiento, restricciones, generar interfaces y fiabilidad en el desarrollo de software. Los objetivos de la planificación del proyecto de un software es proporcionar un marco de trabajo que permita al gestor hacer una estimación razonable de recursos, costos y planificación temporal que puedan ser utilizados para desarrollar el software. En este caso, en la planificación debemos estimar cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Los recursos pueden ser financieros, recursos humanos y de otro tipo de recursos que se puedan ir utilizando para el desarrollo del software. Esta planificación debe de tomar en cuenta dos partes, la estimación de los costos del software y los posibles riesgos que se van a posiblemente a encontrar o identificar para el desarrollo de un proyecto específico. Esto va a depender mucho sobre la experiencia que podamos tener y sobre datos históricos en el desarrollo de software o experiencia que tengamos al desarrollar software. Prácticamente los factores en el costo del software dependen mucho de la capacidad del programador y la complejidad del producto. Los programas de aplicaciones que son definidos a través de procesamiento de datos y programas de datos, programas de apoyo como compiladores, ligadores, sistemas de inventarios, programas de sistemas que pueden ser utilizados como para bases de datos, sistemas operativos y sistemas de tiempo real, nos van a ayudar a nosotros a poder ir conociendo el posible costo del software que nosotros vamos a tener. Sobre todo, uno, que dependiendo del proyecto que vayamos a desarrollar, vamos a ir definiendo los lenguajes de programación con los cuales vamos a trabajar, con las metodologías de desarrollo de software. Vamos a necesitar personal capacitado que pueda desarrollar en algún lenguaje de programación. Los sistemas de base de datos que se vayan a utilizar, sí, hay que adquirir licencias para poder programar, más bien hacer el uso de los desarrolladores de software. Por ejemplo, hay software que se requiere comprar para poder desarrollar y muchas veces este software puede ser, si solamente lo utilizamos para desarrollar un solo software, pues no es adecuado porque es muy costoso. Pero si eres una empresa de desarrollo de software que va a requerir una licencia de software para desarrollar software, por ejemplo, Visual Studio en versiones más avanzadas requieren que compres tú el software. Por ejemplo, la empresa Embarcadero que desarrolla software para desarrollar en C++ o en otros lenguajes de programación son licencias comerciales y por lo tanto, o más bien versiones comerciales que se requieren para poder comprar y no son baratas. Por ejemplo, las licencias de Embarcadero son aproximadamente licencias de $5,000 aproximadamente, porque no solamente te dan el soporte del software para desarrollo, sino un montón de soporte para que tú aprendas a desarrollar efectivamente y te dan como una guía de trabajo para que te conviertas en un excelente desarrollador de software y pues tengas, incluso ellos prometen que No se escucha de nuevo, profe. otra situación. Hola, hola. Sí, ¿Ya profe, me ya escucho? escucha. Todavía no. Ok. Voy a regresar a la diapositiva. Estábamos en esta plantilla. ¿Se escuchó la anterior o
¿O hubo una falla? Creo que le faltaba nada más ya al final. Ok, como decía que también la complejidad del producto va a conllevar a que si vas a requerir licencias de software o vas a programar para un sistema operativo específico, uso de sistemas en tiempo real o sistemas de almacenamiento en la nube, todo eso depende va a ir engrosando el costo del software. Prácticamente también el tamaño del producto, dependiendo del producto que vayamos a desarrollar, puede ser un producto pequeño o un producto muy grande. Obviamente hacer un sistema operativo es un producto muy grande, a diferencia de hacer una aplicación de software para controlar la asistencia del personal, puede ser un producto pequeño, pero también depende de la complejidad y de la capacidad del desarrollador o los conocimientos que tenga para poder hacer las implementaciones de la codificación del software. También el tiempo disponible, el esfuerzo total del proyecto se relaciona con el calendario de trabajo asignado para la terminación del proyecto. Nivel de confiabilidad requerido prácticamente puede expresarse en términos de exactitud, firmeza, cobertura y consistencia del código fuente. Puede ser que tengamos de acuerdo a la tabla que vemos aquí, la fiabilidad puede ser muy baja, nominal, alta y muy alta. Las consecuencias de la falla, cuando es muy baja, son algunas molestias menores. El factor es de 0.75 en relación a la confiabilidad que podemos tener. Cuando es baja, las pérdidas son fáciles de recuperar con un factor de 0.88. Cuando es nominal o la consecuencia de la falla es nominal, la dificultad relativa en la recuperación puede ser un factor que nos pueda a nosotros determinar que la falla es alta. Digo, puede ser compleja en darle una solución. El factor es de 1.0. Cuando es muy alta hay una gran pérdida financiera porque el software que está desarrollándose puede estar haciendo actividades o provocando que se pierda información o que no se esté registrando la información como el usuario desea o que el sistema de base de datos tenga una falla y se esté perdiendo el acceso a la información y la aplicación no funcione correctamente. Este puede ser un riesgo que pueda causar pérdidas financieras muy grandes, sobre todo si, por ejemplo, es una empresa de venta en línea como Amazon o Mercado Libre, que en algún momento pueden tener una inconsistencia en la información de su sistema. Y prácticamente muy alta puede ser un riesgo de vida. Esto es porque el software no está funcionando. Hay pérdida de conectividad. Por ejemplo, a lo mejor el software, como es un tipo cliente-servidor, la aplicación no logra conectarse a la base de datos y esto está teniendo fallas en el sistema. No se puede acceder a ninguna base de datos que tenga la información y el sistema puede estar o tenga una falla muy importante en el manejo de cierta información o no opera como se debe de realizar. Entonces aquí, pues prácticamente pudiese haber fallas de confiabilidad en el software. A nivel tecnológico, pues prácticamente el nivel de tecnología empleado en un proyecto de programación se refleja en el lenguaje utilizado. Podemos tener técnicas de descomposición, que son la normalización de las métricas. Los datos normalizados son utilizados para evaluar el proceso y el producto, pero nunca a los individuos. La normalización orientada al tamaño puede ir trabajando por líneas de código y la normalización orientada a la función por puntos de función que podemos nosotros trabajar para determinar la calidad de nuestro software. La estimación LDC o LOC es la sigla de la expresión inglesa de Lines of Code o líneas de código.
La medida más utilizada para determinar el tamaño de un proyecto informático ha sido durante mucho tiempo la de las líneas de código de software final obtenido. El esfuerzo y líneas de código para desarrollar la misma funcionalidad en diferentes lenguajes. Por ejemplo, el proyecto de software que realizó la NASA para poder programar todo lo que es el módulo lunar que fue lanzado en los diferentes vuelos del proyecto Apolo, la programadora desarrolló todo en ensamblador y las líneas de código que ella utilizó se ve en una fotografía un complejo de más de 10 tomos de más de 3,000 páginas donde se presentaba el código fuente hecho en ensamblador del propio módulo lunar. En aquel entonces se hizo todo en el lenguaje ensamblador, pero también depende de lo que son los lenguajes de programación de bajo nivel a alto nivel, que son líneas de código que nosotros conocemos. Podemos determinar aproximadamente el esfuerzo y las líneas de códigos que se pueden desarrollar en algún lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí en la tabla nos dice el lenguaje ensamblador puede tener un tamaño de aproximadamente, por ejemplo, un programa de más de 10,000 líneas de código. Es un esfuerzo de aproximadamente 40 personas por mes. Y las líneas de código por persona al año son aproximadamente de 3,000 líneas. En macroensamblador hay 6,666 líneas, es un esfuerzo de 28 personas por mes y cada persona contribuyó con 2,856 líneas de código. Y así sucesivamente de acuerdo a esta tabla, que es una tabla que se obtuvo de una fuente de 1986. Los problemas de la utilización de las líneas de código: no existe una definición estándar. Incluso se pueden considerar las líneas de código de los comentarios, líneas físicas o lógicas, contabilización del código reutilizable, aplicaciones en diferentes lenguajes y estilos individuales de programación. Uy. ¿No quiere pasar a la siguiente? ¿Sigo en línea? Perdón. Sí, profe. Bien, vamos a ver. Ejemplos de líneas de código. Ahí no se ve la imagen. Pues aquí podemos nosotros ver un costo total de proyecto de $431,000. Es un esfuerzo de 54 personas por mes. No se ve la imagen que muestra aquí, pero en este proyecto se utilizaron métricas de proyectos anteriores que permitieron estimar el costo del desarrollo total del proyecto, así como poder descomponer el software en forma de funciones que permitirían poder trabajar el proyecto. Los puntos de función es la relación empírica basada en medidas cuantitativas del dominio de información del software y valoraciones subjetivas acerca de la complejidad del software. La estimación de expresión de punto de función determina o nos permite determinar el recuento de los puntos de función que se elaboran a partir de determinadas características funcionales que pueden ser datos o de transacción. ¿Por qué la preferencia a los puntos de función? Uno, por la independencia del lenguaje de programación. Utiliza inmediatamente características contables del dominio de información del problema. No penaliza implementaciones que requieran menos de líneas de código que otras en base al mantenimiento. Y facilita el reuso y favorece a las iniciativas orientadas a objetos. ¿Cómo calcular los puntos de función? Los puntos de función, primero debemos de conocer o analizar el dominio de la información de la aplicación y desarrollar un conteo. Aquí vamos a establecer el conteo para cada dominio de entrada e interfaces del sistema.
Luego, pesar cada conteo por evaluación de la complejidad, asignando el nivel de complejidad o peso para cada conteo. Evaluar las influencias de factores globales que afectan la aplicación. Aquí es el grado de importancia del factor externo, tales como reuso, recurrencia, sistema operativo. Puntos de función es la sumatoria del conteo por peso por la complejidad del sistema. Y al calcular los puntos de función, vamos a tener el factor de complejidad que nos puede ayudar a dar a nosotros el grado de, pues en este caso el grado de complejidad o el total o el peso total que va a tener el software para, digo, al haber sido desarrollado. Los puntos de función nos van a permitir a nosotros calcular la complejidad del software que nosotros estamos desarrollando. De aquí tenemos cómo analizar el dominio de la información. Nosotros tenemos parámetros de medida, el conteo, factor de ponderación, simple, promedio o complejo. Aquí vamos a tener el número de entradas, que puede ser también el número de salidas de usuario, número de consultas, número de archivos, de interfaces externas. Aquí nos va a dar el conteo total, el factor de complejidad y los puntos de fusión que nosotros podemos calcular. Debemos de considerar la complejidad. Los factores se tasan en una escala 0, sin importar, de una escala de 0 a 5, que puede representar sin importancia o muy importante. Las comunicaciones de datos, las funciones distribuidas, configuración. Comunicación de datos, actualización en línea, funciones distribuidas, procesamiento complejo, configuración pesada, facilidad de instalación, tasa de transacción, facilidad operacional, entrada de datos en línea, sites múltiples, eficiencia para el usuario y facilidad de cambios. Ahí otra vez no pasa. Ahí se ve la imagen. Bien. Relación entre los puntos de fusión y lo que son las líneas de código. Aunque los puntos de fusión y las líneas de código sean diferentes, es posible encontrar una especie de equivalencia entre unos y otros. La relación de las líneas de código y los puntos de función dependen del lenguaje escogido. Aquí vemos una media de lenguajes de acuerdo a cada lenguaje de programación. Estamos hablando aquí de ejemplos de ensamblador, de lenguaje C, COBOL, Fortran, Pascal, Ada, que son lenguajes ya muy antiguos, contra los lenguajes orientados a objetos, los lenguajes de cuarta generación o los lenguajes visuales, que podemos nosotros estructurar líneas de código y puntos de función. Aquí vamos a entrar a técnicas de estimación. La estimación se utiliza para definir si el presupuesto del proyecto y el producto se ajusta para que las cifras del presupuesto se cumplan. Recuerden que cada estimación de costo nos va a permitir a nosotros poder saber si estamos cumpliendo con un presupuesto determinado en el desarrollo del software que nosotros vayamos a generar. La estimación basada en el enfoque descendente o ascendente. Esos enfoques para la estimación del costo se puede abordar utilizando enfoque descendente o ascendente. Un enfoque descendente inicia en el nivel del sistema. La estimación comienza examinando la funcionalidad total del producto y cómo esa funcionalidad se propaga al interactuar con las subfunciones. El enfoque ascendente es contraste. Inicia en el nivel de componente. El sistema se divide en componentes y calcula el esfuerzo requerido para desarrollar cada uno de estos. Es algo como que esto se refiere a las técnicas de estimación de costos sobre la forma de top-bottom o de bottom-top, que son los enfoques de acuerdo a
a cómo nosotros podemos estimar las funcionalidades que va a tener cada una de las aplicaciones desarrolladas. Podemos estimar basada en el proceso. Esta es una técnica muy común para estimar un proyecto. Se basa en la estimación en el proceso que se va a utilizar, es decir, el proceso se descompone en un conjunto relativamente pequeño de actividades o secuencias o tareas que se pueden desarrollar y el esfuerzo requerido para llevar a cabo la estimación de cada tarea. Aquí nosotros podemos calcular la estimación sobre el proceso. Tenemos técnicas de estimación de costos, por ejemplo, modelado del algoritmo de costos. Se desarrolla un modelo utilizando información histórica de costos que relaciona alguna métrica de software, por lo general su tamaño, con el costo del proyecto. Basada en opinión de expertos, se consultan varios expertos en las técnicas de desarrollo de software propuestas y en el dominio de aplicación. Cada uno de ellos estima el costo del proyecto. Estas estimaciones se comparan y discuten. El proceso de estimación se itera hasta que se acuerda una estimación. Tenemos lo que es la técnica de estimación por analogía. Esta técnica es aplicable cuando otros proyectos en el mismo dominio de aplicación se han completado. Se estima el costo de un nuevo proyecto por analogía con estos completados. Luego tenemos lo que es la ley de Parkinson. Establece que el trabajo se extiende para llenar el tiempo disponible. El costo se determina por los recursos disponibles más por los objetivos logrados. Y también tenemos la técnica de asignar costos para ganar. El costo de software se estima dependiendo de lo que el cliente esté dispuesto a pagar por el proyecto. El esfuerzo estimado depende del presupuesto del cliente y no de la funcionalidad del software. Este es uno de los más comunes porque muchas veces el cliente te puede decir, yo tengo 50,000 pesos y requiero que me hagas este software. Ya va a ser decisión del desarrollador hacer un análisis sobre lo que quiere el cliente, hace un proceso de entrevista con el cliente para saber los requerimientos del software y de ahí puede decir si es viable o no viable para él el desarrollar el software. Yo he estado involucrado en proyectos que valen $500,000 de pesos o incluso hasta $1,000,000 de pesos en desarrollo de software. Obviamente no todo el software lo desarrollé yo, pero sí una parte a mí me solicitaron que yo desarrollara y les puedo comentar que pude en proyectos medianos a grandes pude estar ganando entre aproximadamente 50,000 a 100,000 pesos por proyecto. Pero hay ocasiones que puedes trabajar con proyectos más pequeños y la estimación del costo puede ser dependiendo del tiempo de horas que tú vas a invertir para desarrollar el proyecto, el lenguaje de programación, el software, si va a requerir licencia. Por ejemplo, yo desarrollo muchas veces en Scriptcase y es una licencia anual que tengo que pagar para poder desarrollar con metodología de desarrollo rápido. Y en ocasiones es muy bueno porque este software me permite a mí desarrollar múltiples aplicaciones y llevar a cabo mantenimiento al software que me solicitan. Es parte de una forma de trabajar. Ya depende también de la experiencia de cada programador, desarrollador o ingeniero de software que esté involucrado en algún proyecto. Técnicas de estimación de costo de software. Podemos utilizar la estimación de costo por técnica de juicio experto. Se basa en la experiencia como el conocimiento anterior en el sentido comercial de uno o más individuos dentro de la organización. Su mayor ventaja es la experiencia, la cual puede llegar a ser su debilidad. Estimación del costo por la técnica Delphi. La técnica Delphi fue desarrollada con el fin de tener el consenso de expertos sin contar con los efectos negativos de las reuniones de grupo. Modelo de estimación empírica. Dado los datos que soportan la mayoría de los modelos de estimación, obtiene una muestra limitada de proyectos. Luego tenemos otro modelo que se llama COCOMO, modelo constructivo del coste. Tiene 3 tipos de proyectos. El primer modelo es un modelo básico
él calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo en función del tamaño estimado del proyecto a base de líneas de código. Se utiliza para una aproximación rápida al principio del ciclo de vida. Va a depender mucho del esfuerzo y del tiempo que nosotros queramos invertir en un proyecto. Luego tenemos modelo 2, que es el COCOMO intermedio. Ese se calcula a través del esfuerzo y el coste de función del tamaño estimado del programa y un conjunto de guías de coste que incluyen una evaluación subjetiva del proyecto o del producto, hardware, personal y atributos del esfuerzo. Esto va a ser, el esfuerzo nos va a dar a nosotros el factor de ajuste del esfuerzo que nos va a permitir determinar el costo del proyecto. Y a nivel avanzado incorpora las características del modelo 2 y evalúa el impacto de las fases de cada estado del proyecto que se está desarrollando. Pueden tener 3 tipos de proyectos: orgánicos, que son relativamente pequeños, sencillos, en los que trabajan pequeños equipos con experiencia sobre un conjunto de requisitos poco rígidos. Los semiacoplados, que pueden ser proyectos intermedios en tamaño y complejidad, en los que participan equipos con varios niveles de experiencia y que deben satisfacer requisitos poco o medio rígidos. Y los tipos de proyecto empotrados, que son proyectos que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, software y restricciones operativas muy restringido. Para cada modelo, pues podemos nosotros llegar a estimar el costo del proyecto. El modelo COCOMO es uno de los modelos que nos permiten a nosotros determinar el costo del proyecto de acuerdo al tipo de proyecto que vayamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí vemos una tabla, las ecuaciones de esfuerzo y el tiempo de COCOMO. El desarrollo, que en la tabla describe el modo de desarrollo, las personas mes que se van a utilizar para desarrollar que nosotros podemos utilizar para desarrollar la aplicación o nuestro proyecto. Si sabemos que el proyecto se trabaja en un nivel alto de utilización de herramientas de desarrollo, el factor del coste tendrá un valor de 0.91. Por lo tanto, si el esfuerzo nominal calculado es de 40 personas mes, la estimación del coste final, suponiendo el resto de factores a nivel medio, será de la estimación de 40 por 0.91, que va a dar que va a ser igual a 36.4 personas por mes. Se trata de estimar el esfuerzo de desarrollo de un sistema de comunicaciones de 30 de alta complejidad. Afortunadamente podemos emplear personal de muy alta cualificación con una gran experiencia especificada en este tipo de software. El costo del salario mensual de cada persona debe ser aproximadamente de 1.350 dólares por mes. Si aplicamos COCOMO, podemos ver que el esfuerzo estimado será un esfuerzo nominal de igual a 3.2 por 30 por 1.5, que nos va a dar igual a 113.79 personas por mes. Ese es el esfuerzo nominal estimado que debemos de ocupar para desarrollar un proyecto de alta complejidad. Por ejemplo, proyectos como los que dan mantenimiento al software de Microsoft tienen un equipo de desarrollo que están siempre constantemente evaluando las fallas que se presentan a través de los reportes que envía el mismo sistema operativo. Obviamente, si está programado por parte del usuario, va a estar enviando constantemente reportes de fallas y estos van a estar monitoreando esos reportes, lo cual va a permitir conocer cómo se va a determinar la reparación del posible problema. Recuerden que Microsoft es muy universal y trabaja, por ejemplo, en múltiples estilos de máquinas que tienen una gran cantidad diferente de hardware.
En muchas ocasiones el software puede funcionar muy bien en una máquina que tiene un hardware específico, pero no así si tiene un procesador diferente, una tarjeta gráfica diferente, etcétera. Muchas veces pueden ustedes leer los errores que van sucediendo en el sistema, porque incluso el software o las aplicaciones instaladas sobre el sistema operativo pueden tener dependencias que no están instaladas y en ocasiones hay que estar instalando dependencias o presentan fallas porque el hardware que se está utilizando no es compatible con la aplicación. Y es ahí donde el grupo de desarrollo de software que tiene estas empresas, como Microsoft, Oracle o empiezan a estudiar el reporte de fallas y empiezan a desarrollar los parches o las actualizaciones. Profe, no se está escuchando bien otra vez. Son medidas indirectas de software y del proceso por el cual se desarrolla. Más que calcular las líneas de código, las medidas del programa por un número de X de personas interaccionando en el proyecto y por las características del entorno en el cual esa gente interacciona. Pues aquí podemos tener herramientas automáticas de estimación. Las herramientas automáticas de estimación permiten al planificador estimar costos y esfuerzos, así como llevar a cabo análisis del tipo que pasa si son importantes variables del proyecto, tales como la fecha de entrega o la selección de personal. La estimación del costo de mantenimiento del software, la mayor preocupación con respecto al mantenimiento durante la fase de implementación de un proyecto de programación es estimar el número de programadores de mantenimiento que se pueden requerir, así como especificar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo. Pues por aquí podemos ver un porcentaje del esfuerzo de acuerdo a ciertas actividades para el mantenimiento de software, por ejemplo, mejoras de mayor eficiencia, mejor documentación, mejoras para el usuario, adaptación de datos de entrada y archivos, equipos y sistemas operativos, correcciones de arreglos de emergencia, arreglos programados, entre otros. Aquí vemos el porcentaje de esfuerzo que se puede llevar a cabo y que son parte de la estimación de costos para el mantenimiento de software. El determinar cuánto personal vas a requerir para el mantenimiento de software va a ser menor al requerido para el desarrollo de software. Ejemplos de posibles riesgos en el desarrollo de software, por ejemplo, rotación de personal, es un tipo de riesgo, proyecto, producto de negocio, y prácticamente el personal con experiencia puede abandonar el proyecto antes de que este finalice. Cambios de administración, el tipo de proyecto es sobre el tipo de riesgo es sobre el proyecto, los cambios de administración organizativa con diferentes prioridades, no disponibilidad del hardware, también es tipo de riesgo de proyecto, el hardware necesario para el proyecto no se recibe a tiempo. Por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos la necesidad de tener equipo de Apple, tabletas o iPhones para poder hacer las aplicaciones y las pruebas de la aplicación para las tabletas en iPhone, para una aplicación que nos solicitaran para que fuese compatible con software de iPhone y también para Android. El único detalle es que con Android pues tienes simuladores en donde tú puedes probar el software, pero para software de Apple requieres el equipo. Y a nosotros nos ocurrió que no pudimos desarrollar el proyecto porque teníamos que tener el equipo Apple para poder probar o testear el software, lo cual no lo pudieron proporcionar, y entonces ya no pudimos continuar con
el proyecto para la versión de la aplicación en iPhone o para tabletas de Apple. También pueden haber cambios de requerimiento. Esto puede suceder que el cliente de repente ve el proyecto, una base del proyecto, porque es común que el cliente se solicite cómo va el avance del proyecto y te puede cambiar requerimientos del software que te está solicitando. Aquí el tipo de riesgo va a ser sobre el proyecto y sobre el producto. Existencia de cambios de requerimientos de los previstos inicialmente pueden llegar a ser un riesgo para el desarrollo del software. Retrasos en la especificación. Prácticamente especificaciones de interfaces esenciales que pueden estarse diseñando, pero se están retrasando la entrega de estas especificaciones. Subestimación del tamaño. Puede ser que el tamaño del sistema sea subestimado, es decir, que puede ser muy grande el proyecto y el riesgo puede ser amplio porque el costo puede variar. Bajo rendimiento de la herramienta Case, esto es sobre el producto, el tipo de riesgo sobre el producto, la herramienta Case que ayuda al proyecto no tiene el rendimiento y las funcionalidades esperadas. Posiblemente cambio de tecnología, que es un tipo de riesgo para el negocio. La tecnología fundamental sobre la cual se está construyendo el sistema es sustituida por una nueva y esto representa un riesgo completamente porque entonces vas a tener que empezar a desarrollar en la nueva tecnología. Porque en algún momento se dieron cuenta que posiblemente el proyecto con el lenguaje de programación o la tecnología de desarrollo no era la adecuada y se tiene que cambiar. Y esto no, a mí no me ha sucedido, pero en alguna ocasión recuerdo que ya estábamos terminando un proyecto, pero había funcionalidades que no podían ser desarrolladas con este software que nosotros teníamos. Esto nos sucedió en el hotel de Westin Regina cuando yo trabajé en ese tiempo. El webmaster y yo que era el desarrollador, nos dimos cuenta que algunas funcionalidades para el sistema que nos estaban solicitando no eran fáciles de hacer, por lo tanto teníamos que ver la forma en la cual pudiésemos adaptar lo que ya habíamos hecho con otra aplicación que pudiese hacer ese trabajo. Ahí es donde en aquel tiempo empezamos a desarrollar los primeros pasos para poder hacer un intercambio de datos entre diferentes aplicaciones. Y eso conllevó un poco de riesgo porque se tuvo que retrasar un poco la entrega del proyecto. Y pues obviamente competencia del producto, ese es a nivel de tipo de riesgo de negocio, pues puede existir un producto competitivo que se puede poner en venta antes de lo que el sistema que nosotros estemos desarrollando se complete. Esto puede suceder también, que de repente la empresa ya que te solicita el desarrollo del software, de repente se da cuenta que alguien sacó una versión comercial y te quiere cancelar el proyecto. Eso es algo que puede suceder. Digo puede suceder porque hasta ahorita a mí no me ha sucedido algo así. En conclusión, la planificación del proyecto de software tiene que estimar 3 cosas antes de que comience el proyecto. ¿Cuánto durará el desarrollo del software? ¿Cuánto esfuerzo requerirá? ¿Y cuánta gente estará implicada? Además, el planificador debe predecir los recursos de hardware y software que se van a requerir y el riesgo implicado. ¿Pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? No, profe. Bueno, ahorita les paso las plantillas que estoy utilizando para que ustedes puedan tener igual esta información. Aunque está la sesión grabada, también ustedes puedan recurrir a las fuentes donde se están obteniendo estos temas. Se los voy a proporcionar a través del chat de la aplicación.
y la de las herramientas Case. Pues bueno, mañana quedamos en que van a hacer una pequeña presentación sobre el proyecto o el software que ustedes van a hacerle mantenimiento. Vayan preparándose para el día de mañana, hacer una breve presentación que no dure más de 10 minutos cada equipo para que puedan todos tener espacio y ya de aquí partamos con hacer todo el proceso que va a llevar la estimación del costo para el mantenimiento del software en relación al proyecto que ustedes van a darle mantenimiento. Pues, ¿algún comentario? ¿Alguna duda que haya surgido durante la explicación de este tema? Es la parte teórica y de aquí nos vamos a ir a desarrollar la parte práctica, porque en el proceso que vamos a hacer de mantenimiento de software vamos a tener que empezar con la estimación del costo del mantenimiento que se va a realizar. Pues bueno, chicos, si no hay dudas en relación a el tema de hoy, pues sería todo de mi parte y ya nos veremos el día de mañana para la presentación de su software y ver cuál es el estado que presenta ahorita y de ahí partir a desarrollar el mantenimiento. Pues bueno, chicos, esto sería todo. Si no hay dudas, podemos terminar la sesión del día de hoy. Pero, profe, cuídese. Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo en la siguiente sesión del día Hasta de luego, mañana. profe.